¿Te imaginas comprar un iPhone nuevo sin pagar ni un centavo? Suena increíble, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando este pago después se convierte en una bola de nieve de deudas? Hoy revelamos la verdad detrás de los programas compra ahora y paga después, o más bien compra ahora y paga las consecuencias después. ¿Y por qué podrían estar arruinando tu futuro financiero sin que te des cuenta? Assalamu alaikum, bienvenidos a un nuevo vídeo de lecciones online. Si has comprado en líneas los últimos meses o años, seguro que te has tapado con una de esas opciones: Klarna, Afterpay, Affirm Compra. Estas apps que te dicen paga en 4 cuotas sin interés o compra ahora y paga después. Parece la solución perfecta para tener lo que quieres cuando lo quieres. Pero hoy no solo te contamos cómo funciona, sino te vamos a mostrar por qué están diseñadas para ser adictivas y con millones de personas, especialmente los jóvenes, que están cayendo en esa trampa de deuda disfrazada de facilidad. Primero desglosamos el modelo cuando eliges comprar ahora y pagas después, o buy now, pay later. En este caso no estás evitando el pago, sino solo estás retrasando el dolor. Por ejemplo, un vestido de 100 euros se divide en 4 cuotas de 25 euros. Tu cerebro piensa que es solo 25 euros, pero olvida que en 3 meses tendrá que pagar otros 25 euros y así sucesivamente. Pero aún 1 de cada 3 personas terminan olvidando el pago debido a los enormes pagos mensuales. Y ahí entran las multas. 2. Trucos psicológicos ocultos. Estas apps no son ingenuas, sino usan trampas mentales estudiadas por expertos, como el dolor de pagar, donde dividir los pagos engañan a tu cerebro para que sienta menos arrepentimiento. También descuentos temporales. Nosotros como humanos tendemos a valorar el ahora mismo que el después. 25 euros ahora suena bien. Y no podemos olvidar diseño manipulativo, que son esos botones brillantes con colores brillantes y las ofertas limitadas. Todo eso está programado y diseñado para que hagas clic sin pensar. 3. La verdad que no quieren que sepas. Detrás de esas fechas amigables hay un negocio turbio. El primer objetivo es vender tus datos. Cada compra revela tus hábitos y eso vale millones para las marcas. Segundo, las multas abusivas. Si faltas algún pago, las multas pueden ser hasta el 25% de tu compra y aún más. Y solo en 2024 los estadounidenses deben más de 5 billones de dólares en deudas no relacionadas con viviendas, tarjetas de crédito, y BNPL, Buy Now and Pay Later, es parte clave de eso. 4. ¿Por qué es peor que una tarjeta de crédito? Pero si no hay intereses, ¿dirás cierto? Hasta que fallas. Bueno, con una tarjeta pagas el 20% de intereses anuales con BNPL, Buy Now and Pay Later, y una multa de 20% por pago atrasado de un iPhone que cuesta 1.300 euros. Es como el 40% de interés anualizado. Además, BNPL no reporta pagos puntuales a las agencias de crédito, pero sí reporta tus deudas si te atrasas. Es como una marabunta de afectados. Marabunta significa muchísimos afectados por las tarjetas, como las tarjetas de revolving. Y ahora pasamos a la verdad sobre las tarjetas de revolving. Las tarjetas revolving son créditos ocultos tras plásticos atractivos que esconden intereses abusivos que te endeudan el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo te engañan? Bueno, te ofrece financiar tu compra sin coste, pero si usas las tarjetas fuera de la tienda asignada, ¡pum!, se activa el anatocismo. Pero, ¿qué es el anatocismo, Ayub? El anatocismo es el cobro de interés sobre interés.
¿Te has parado alguna vez para pensar por qué para hacer una financiación con esos comercios nos ofrecen una tarjeta de plástico? Pues el principal problema es que la gente no sabe que en realidad este trozo de plástico es un caballo de Troya. Lo que realmente está pasando aquí es que tú querías comprar una televisión 8K y los bancos están usando a esas empresas para colarnos en nuestra cartera un caramelo envenenado, una línea de crédito, un préstamo con intereses abusivos, para que en otro tiempo tendríamos que haber ido a la oficina del banco y suplicar y que ahora nos dan sin haber siquiera pedirlo. Entonces, ¿por qué los bancos no eliminan eso? Pues los bancos generan ganancias enormes, intereses legales hasta el 20%, y mucha gente aún no sabe cómo funciona. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, no te puedo decir que no compres BNPL, compra ahora y paga después, pero sí te digo, si lo usas, cómpralo con ojos muy abiertos, porque te pueden clonar cualquier cosa, cualquier interés y tú no te des cuenta. Y ahora me gustaría compartir contigo 6 consejos para evitar este problema. 1. Nunca gastes lo que no tienes. Si no puedes pagarlo, no lo compres si no es necesario. Y siempre piensa antes de comprar. 2. Usa tarjeta de débito en lugar de tarjeta de crédito o BNPL. Solo limítate a gastar el dinero que tienes disponible ahora mismo y siempre piensa si vale comprar esa cosa o no. 3. Espera 24 horas, 48 horas antes de comprar. Lo que te interesa aquí es evitar las compras impulsivas. Y si después de unos días sigues queriendo el producto, piensa y evalúa realmente si necesitas el producto o no. 4. Usa el cash, el efectivo en la mayoría de tus compras. 5. Elimina las aplicaciones de BNPL de tu móvil, porque si no las tienes a mano será más difícil usarlas. 6. Edúcate financieramente. Infórmate sobre los riesgos de BNPL y la psicología conductual o Behavior Economy o Behavior Psychology. Y ahora llegamos al code del vídeo. El code de hoy es del profesor Scott Galloway. BNPL is the financial equivalent of just one more click. BNPL is the financial equivalent of just one more click. Scott Galloway dice que BNPL es el equivalente financiero de solo un clic más. Es decir, que BNPL hace endeudarse sea más fácil como dar un clic. Actualmente el verdadero costo de la deuda. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, muchísimas gracias por tu tiempo. No olvides compartir este vídeo y esta información con más gente, porque entre más sepamos cómo nos manipulan, más poder tenemos para proteger nuestros bolsillos. Shukran, gracias por tu tiempo. Cuida tanto tu dinero y tu bienestar, evitando el infinite scrolling. Te comparto este vídeo para que lo descubres. Gracias.